al capítulo 5 de Gálatas y vamos a continuar esta serie que hemos estado llevando a cabo ya por unos meses, andando conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Cómo anda usted, hermano o hermana? ¿Bien que carnales o bien espirituales? ¿Cómo andamos realmente, hermanos? ¿Cómo? Usted diga. No, usted por sí mismo, ¿no? Usted sabe cómo anda. Si es carnal o espiritual. Si realmente estamos en Cristo. Si realmente queremos vivir una vida que le pertenece a Cristo completamente. Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Pablo, ya lo hemos estudiado todo esto, pero vamos a seguir continuando, porque vamos a tratar un tema que tiene que ver mucho con relaciones interpersonales. Ese es el tema que vamos a tratar en esta noche, relaciones interpersonales. Pero dice la Biblia aquí en Gálatas capítulo 5, versículo 16: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfaguéis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero, dice aquí Pablo, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Hace unos meses atrás estuvimos estudiando del fruto del Espíritu y aprendimos muchas cosas, lo que es el verdadero o la verdadera persona llena del Espíritu Santo. No es aquel que habla en lenguas, que yo creo en hablar en lenguas. No es aquel que da palabra profética, que yo creo en la palabra profética. No es aquel que brinca y salta, y si quieres brincar y saltar puedes, yo no. Pero hablamos del orden dentro de la casa de Dios. No es aquel que el predicador llega así como llegué yo en esta tarde y sale todo despeinado con la corbata aventada porque el Espíritu Santo lo tomó. No, ese no es una persona llena del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo da un fruto. Y aprendimos que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si quieres conocer una persona llena del Espíritu Santo, ahí está el fruto. Ahí está el fruto. No es aquel que habla mucho y dice, no, pues, y dan un palabrerío así muy cristiano. Simplemente por sus frutos los conoceréis. Pero también nos damos cuenta de aquel que anda en la carne, porque manifiesta una obra de la carne. No le llama fruto, porque ahora es una obra, es algo normal del hombre, del ser humano. Pablo y Pedro y aún Jesús nunca nos dijeron ellos que el problema de la carne se iba a ir en el momento de nuestra conversión. No, nunca dijeron eso. Al contrario, en nuestra conversión nos dimos cuenta de la condición de nuestra carne. Nos dimos cuenta realmente cómo estamos delante de Dios y realmente cuál es nuestro problema. Antes de Cristo no nos dábamos cuenta porque pensábamos que así era la vida normal. Mentir era muy normal, ser adúltero, ser fornicario, ser idólatra. Y a lo mejor nunca fuiste a una iglesia idólatra, pero tú eras idólatra. Tú estabas en primer lugar, yo estaba en primer lugar, mi familia estaba en primer lugar, mi carro estaba en primer lugar. No dejaba a cualquiera entrar a mi carro, te haces idólatra. Entonces mi trabajo, cuidado con mi trabajo, lo cuido tanto. Idólatra.
Y así éramos antes de Cristo. En Cristo ahora nos damos cuenta que ahora tenemos un problema, y el problema es la carne. Y eso es lo que Pablo quiere que la iglesia sepa, que hay un problema. El asunto aquí que Pablo también nos dice es que tú tienes, yo tengo el poder para vencer la carne. O sea, nadie puede decir aquí, ay hermano, pues ya usted sabe cómo es la carne. No, es que yo sé cómo es la carne. Por eso Pablo está diciendo, ay hermano, es que la debilidad. Porque si eres débil es porque no estás siendo alimentado de la palabra, no estás orando, no tienes un tiempo de consagración, por eso eres débil. Por eso es fácil pecar para muchos. Por lo mismo, porque no está consagrando su vida a Cristo. Es fácil ser adúltero, es fácil ser fornicario, porque es parte de nuestro problema de la carne. Pero ¿verdad que no es fácil amar incondicionalmente? ¿O es? A ver, hermano, ¿sí o no? Pero si andas en el Espíritu, sí. Como cuando andas en el Espíritu y pecas, ¿qué sucede? Y se oye raro andar en el Espíritu y pecar, se oye raro, pero es un problema de la carne. Tú acabaste de salir de esta reunión, Dios te bendijo durante la alabanza, la predicación, Dios te habló y hay un problema ahí en el estacionamiento, ¿sí o no? O en el freeway. Ayer llegábamos de Oxnard, veníamos de Oxnard, un velorio que fuimos, o funeral que fuimos, y 5 horas, Marilo, para llegar a Fontana, 5 horas. ¿Y qué hace uno? Pues gloria a Dios, ¿no? Pones el cassette, ya no hay cassettes. Pones ahí ni CDs hay tampoco, hermana, esos del aparato. Nomás le conectas ahí y sale la canción. Ahí, pues, ¿qué haces? Ni modo, así es la vida. Probablemente sin Cristo estuviera rezongando, ay, ¿por qué esto y por qué el otro y por qué el otro? Pero en Cristo es muy diferente. Pero si yo le doy vuelo a la carne, hermanos, la carne se aflige y empieza a hacer sus cosas. En esta tarde, hermanos, quiero hablarles de un problema que probablemente usted y yo no somos fornicarios, ni inmundos, ni adúlteros, no practicamos la lascivia, no somos idólatras, ya hablamos de la hechicería, la hicimos a un lado ya, pero ¿qué tal con lo que sigue? Que tiene que ver mucho con nuestras relaciones interpersonales, que tiene que ver con tu vecino, con tu hermano, con tu hermana, con tu esposa, tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con los parientes. Y Pablo le está hablando a la iglesia porque pareciese que este es un problema dentro de la iglesia aún, que es lo que Pablo va a hablar aquí. Estas partes que tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales, quiero traerlas todas para explicarlas una por una, pero en un contexto en sí. Dice aquí Pablo, y quiero volvérselas a repetir, están en el versículo 20, ya hablamos de la idolatría y la hechicería, pero vamos a hablar de esto: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, lo vamos a tratar en otra prédica, envidias, homicidios, ¿ok? Vamos a hablar, hermanos, de las enemistades, de los pleitos, de los celos, de las iras, de las contiendas, de las disensiones, envidias y homicidios. ¿En la iglesia? ¿Sí o no? Wow, eso debe de estar allá afuera. Pero Pablo estaba dándose cuenta que dentro de la iglesia de los Gálatas había este problema, y él dice, esto es la manera que andan los carnales, aquellos que no conocen a Cristo. Esta es la manera que se comportan. Y la iglesia, hermanos, debe de no comportarse, o sea, no debemos de comportarnos de esta manera. Esta es la obra de la carne. Y eso es lo que vamos a tratar en esta noche. Y quiero que miremos, hermanos, qué es todo esto para que tengamos una idea, qué es lo que Pablo quiere que nosotros aprendamos de esto. La primera palabra con la que vamos a tratar es enemistades. Esta palabra en el griego que usa Pablo aquí tiene que hablar con hostilidad, mala voluntad. Enemistades tiene que ver es un odio que permanece
y que se retiene por un largo tiempo, un odio que está muy profundo dentro del corazón. ¿Conoce usted gente así en la iglesia? No, yo no lo perdono, yo ni lo puedo ver. Enemistades, repito, hostilidad, mala voluntad. Es un odio que permanece y que se retiene por un largo tiempo. Un odio que está muy profundo dentro del corazón. Juan 2:9 dice, usted apúntelo ahí, quiero irme así por causa del tiempo, pero ahí en sus notas puede apuntarlo. Primera de Juan 2:9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿en qué? En tinieblas. Se me cae gordo. Estás en tinieblas, mi hermano, mi hermana. Cuando tienes esa actitud, es que no lo puedo soportar. I can't stand him. Lo miro y se me revuelve el estómago. ¿Han oído esa expresión o la hemos dicho? También ahí en 1 de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ahí también en 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dice Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Enemistades, hermanos, dentro de la iglesia. Si usted está en esta situación ahorita, hermano, hermana, solamente usted sabe. Y el amor no es con el hermano de la iglesia, el amor es de donde usted salió. O donde salimos, porque la mayoría aquí llegamos de otra iglesia. Yo llegué de otra iglesia. Y a lo mejor ese es el problema, enemistad. Ahora yo siento, ¿verdad? Siento una mala voluntad. Ojalá que le vaya mal a la iglesia. Ojalá que le vaya mal a ese pastor por malandrín. Ojalá. Un odio que permanece y que se retiene por un largo tiempo. Un odio que está muy profundo dentro del corazón. Si tú estás en esa situación, mi hermano, mi hermana, en esta noche tú puedes ser libre. Y no vamos a hacer una reunión de liberación, la palabra te hace libre. Solamente tú ahí, el Señor pídele perdón, arrepiéntate y eres libre. Le das un lado, haces a un lado eso, problema de la carne, y ahora andas en el Espíritu. Y esto lo cubre el amor. El amor es... El amor del Espíritu Santo es el mismo amor que Dios nos ha dado, que proviene de Él, que es el mismo amor que Él tuvo para este mundo. El Espíritu, dice Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Estoy parafraseando. El amor de Dios, oiga bien, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo. Todo aquel que ha nacido de Dios ha recibido el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, no puedes nacer de Dios. Entonces el Espíritu Santo ha sido depositado en tu corazón y por consecuencia puedes obrar en el fruto del Espíritu. Y la primera característica que ya la hemos estudiado es amor. Puedes amar a tu hermano, puedes amar a tu ex pastor, a tu ex líder. Si ya estás aquí y esto pasó allá. Puedes amar a aquella persona que te ofendió, que probablemente habló mal de ti, te hizo la vida de cuadritos, sufriste mucho y ahora cuando lo miras you can't stand him, no puedes soportarlo. Dice la Biblia que tú no puedes vivir así, porque eso es enemistad. Esa es la obra de la carne.
Amén. ¿Cuál es la otra, hermanos? Enemistades. ¿Y luego qué? ¿Habla pleitistas aquí? ¿Cuántos pleitistas hay aquí? No, algunos han de decir, no, me hubiera conocido a mí antes de Cristo, hermano. A mí no me podía ver la gente, ¿no? El que me mirara, cuidado. ¿Qué onda? ¿Qué? What? ¿Habrá pleitistas en la iglesia, hermanos? Yo he conocido unos cuantos que se te ponen al tú por tú y te ponen al brinco. ¿Y usted quién es para decirme? ¿Usted me va a pagar los biles a mí? Ese es pleito. Ese es pleito. Das un consejo matrimonial, un consejo familiar, un consejo de X. Yo no estoy para que me ande. A mí no me va a decir usted cómo gobierne yo mi familia. Pleito. Viene el ujier y quiere atender a la hermanita o al hermano ahí, el niño está gritando ahí, está haciendo, y como niño es normal, es niño, pero los padres allí se fueron en el viaje y no ponen atención a los hijos y viene un ujier y se enojan los hermanos con el ujier. Ese es pleito, hermanos, porque el hermano viene a poner orden en la casa de Dios. Y el hermanito que está bien tremendo porque están en el espíritu. Y viene el ujier, hermano, su niño está ahí gritando y hablando. Y luego los miran feos porque me han platicado. Y luego me miran feo, hermano. Y se enojan. Digo yo, ese es pleito. ¿Qué es esto de pleito? Vamos a ver esta palabra. ¿Listos? Pleito, hermanos. En el contexto de la palabra, eris, es desacuerdo, es contienda, tener contención, pelear, luchar, riña, disensión, disputa. Quiere decir que un hombre pelea en contra de la otra persona en orden de obtener algo: posición, promoción, propiedad, honor, reconocimiento. Él engaña haciendo cualquier cosa que tenga que hacer de tal de obtener lo que quiere. Este tipo de persona. Pleitos. 1 Timoteo 6:4 dice: está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 2 Timoteo 2:14 dice: recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Ser contencioso, hermanos, pleitistas, de nada aprovecha. Cuando el líder o el pastor o el ujier, el servidor, le llama la atención por falta de orden, como algunos entran en este lugar muchas veces con su Coca-Cola o su café Starbucks o su cappuccinos y todo, y va al ujier a decirle: hermano, pero esto no lo puede tomar. ¿Qué? Sí, hermanos, yo entiendo que el agua, porque pues es necesario el agua y es fácil de limpiar cuando se derrama y todo. Eso, hermano, de verdad, yo quiero que entienda eso, porque de repente como que queda a un lado y mi carácter como que no importa. Sí importa, hermano, y usted está reflejando, yo estoy reflejando si andamos en la carne o andamos en el espíritu. Y cada vez que se nos llama la atención, y siempre va a pasar en esto, por eso estoy hablando de relaciones interpersonales, porque cada vez que se llame la atención, hablando en la iglesia o en familia, la esposa y el esposo, padre a hijo, hijo a padre, porque muchas veces creemos que nuestros hijos no nos pueden decir una verdad. Y yo soy tu padre, ¿y tú qué me vas a decir a mí? Y ya, quitamos la relación, la apagamos. Cuando un hijo sí nos puede decir una verdad, y creo que nos las va a decir porque nos aman, pero no estamos impuestos a eso, menos nosotros los hispanos, ¿no? Ya el anglosajón es más open-minded en esa área, pero nosotros no. Proverbios capítulo 17, versículo 14 dice: el que
Comienza la discordia, es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Proverbios 26:21 dice: el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre risiñoso para encender contienda. Eso es muy, hermanos, muy visto dentro de la iglesia. Por eso, este próximo sábado tendremos una junta con los ujieres, pero yo sé que muchos de ellos que trabajan aquí y sirven en la iglesia son intimidados por algunos de ustedes, porque ya va a ir el ujier a llamarle la atención y usted ya los miró feo. Y el hermano y la hermana, por carácter más suave, pues prefieren no decir nada para llevar la fiesta en paz. Pero créamelo, hermano, hermana, si alguien tiene autoridad en esta iglesia son los diáconos, los que sirven la obra de Dios, así como lo eran los levitas en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Si algunos de ellos, si alguien tenía autoridad en esas 12 tribus, era la tribu de Leví, porque ellos tenían un oficio, un trabajo, una responsabilidad de llevar al pueblo en adoración y alabanza, y el sacerdote traer palabra de Dios al pueblo. Pero hemos puesto eso muy abajo, muchos, por estos asuntos. Y nosotros tenemos que llegar una vez más a la palabra, hermanos, una vez más. O sea, todo va a ser de acuerdo a la palabra de Dios, no es de acuerdo a mis emociones, hermano. Cuando se nos llama la atención de X, yo ahí en el estacionamiento, yo tengo que hacerle caso a mi hermano que está estacionando los carros. Yo soy el pastor de esta congregación, estoy para servir a la iglesia, soy esclavo de la iglesia. Y yo tengo que obedecer, ¿verdad, hermano Adán? Yo tengo que obedecer cuando mi hermano Adán me dice, estaciónese aquí. Yo soy el pastor, acá. No, mis hermanos, te tienes que someter, yo me tengo que someter, porque hay una autoridad delegada de parte de Dios para el servicio de la obra. Pero de repente no, y eso es para todos nosotros, hermanos. Pero es mejor ponernos a pleitos, es mejor tener contienda, es mejor tener una riña, una disputa. Y ya después, mira, lo que sucede es que ya cuando fuimos de una manera amonestados, o sea, nos llamó la atención, nosotros tenemos la tendencia de ver al ujier ya feo. Yo sé, hermanos, porque se mira. No debe de ser así, porque si tú andas en el Espíritu, hermano, no vas a ser así. Tú vas a obedecer. Es bien tremendo porque varias veces lo he dicho, ahí se le da a usted una orden de dónde, y es una dirección más bien por el bien de su carro, para el bien de usted y para el bien de que la gente vaya estacionándose bien, para ir llenando los espacios en orden, como aquí en la iglesia. Pero el momento que usted desobedece va igual a lo que Samuel le dijo al rey. Le dijo, mejor es la obediencia que los muchos sacrificios. Mejor es poner atención, mejor prestar atención. Y bien tremendo, porque alguno de nosotros ya desobedeció al ujier. Y luego fíjate, desobedeciste al ujier, te estacionaste donde quisiste, entras aquí, el ujier te va a sentar y te sientas donde quieres, pero ahí empezamos a adorar a Dios, que es sacrificio. ¿Entiendes? Es un sacrificio. Estoy adorando y mi sacrificio presentando a Dios. ¿A dónde crees que llega ese sacrificio, mi hermana, mi hermano, si no obedeciste? ¿A dónde llega? Y qué bueno que el techo está largo, ¿no? Porque hay iglesias que el techo está chico, ¿eh? Este está largo. Te dio una oportunidad, pero hasta ahí llegó. ¿Sí entiende, hermano? O sea, esto es muy serio y muy importante. Sí se oye chistoso y todo, pero esto es en serio. Es lo que Pablo quiere que la iglesia aprenda. ¿Cuál es la siguiente, hermanos? Celos. ¿Correcto? ¿Habrá celos en la iglesia? Y otros dijeran, no, hermano, yo no soy celoso con mi esposa, yo no soy celoso con mi esposo, yo no soy celoso. No está hablando de eso, hermanos. No. Y si lo es, eso es pecado también, ¿eh? Bueno, pero está hablando de ese contexto. Oiga bien, queriendo y deseando tener
lo que alguien más tiene. Puede ser que sean cosas materiales, reconocimiento, honor o posición. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado, mi hermano, mi hermana? El celo. Queriendo y deseando tener lo que alguien más tiene. ¿Y por qué él sí? Acaba de llegar. ¿O por qué él sí? Y luego fíjate, como dice el dicho por ahí, ¿no? Hace más el que quiere que el que puede. O sea, hace más el que quiere que el que puede. Y luego de repente hay una persona que pues está bien en sus papeles y hasta ciudadano puede ser y todo eso, y a lo mejor está ya apenitas, pero viene una persona que ni papeles tiene, apenas habla inglés y ya trae una troca nueva y tiene buen trabajo, y el celo del otro, uy, sí. Y luego, ¿qué es la tendencia mundana? No, pues le voy a hablar a la migra, o voy a hacer esto para que lo corran el trabajo, voy a decir que no tiene papeles. Eso, hermano. Ahora, ese es el mundo, it's okay, así trabaja el mundo día y noche. Pero en la iglesia, esa es mi pregunta siempre. Como ese sign afuera, y eso ya quiero hacer a un lado. Pero eso es allá en el mundo, pero ahora ya está en la iglesia, no en la nuestra, gracias a Dios. Pero fíjate, queriendo y deseando tener lo que alguien más tiene. Pueden ser cosas materiales, reconocimiento, honor y posición. Decía el pastor Chuy hace unas semanas en un congreso que hubo de pastores en Guadalajara. No pudimos ir este año, pero lo escuché en vivo ahí en YouTube. Y él invitó a predicadores de casa de oración jóvenes a predicar por primera vez. Casi siempre ha sido él y los otros predicadores de casa de ahí de Guadalajara o de allá en Guadalajara, y esta vez eran jóvenes, muy buenos predicadores y jóvenes, y él dice ya cuando agarró el púlpito y ya habían predicado estos dos jóvenes, se sube aquí y luego los mira a todos los pastores. Bueno, es un pastor de mucha experiencia, y ustedes que han oído al pastor Chuy Olivares, pues ustedes oyen que una palabra bien trazada, bien ungida y con una experiencia impresionante, ¿no?, de la palabra. Pero cuando se sube dice: ay, hermano, estoy viendo la cara de muchos de ustedes con celos y envidia ahorita. Y luego les dice así: ya crezcan de eso. Y digo yo, oye, qué bueno que no estaba ahí, que ha de sentirse feo, ¿verdad? Porque yo sé que había muchos pastores de México, de toda la República Mexicana, que son muchos, hay más casas de oración en México que en Estados Unidos, pero estos eran de Estados Unidos. Era un cubano de Estados Unidos, se llama Joel, era el pastor de Nueva York, jovencito, buena onda los brothers, yo los conozco, buena onda, pero dije yo, qué tremendo. Para que pastor Chuy haya dicho cómo miró la cara de todos esos pastores envidiosos. Entonces sí sucede dentro de la iglesia, hermanos, y le sucede a los pastores, que deben de ser los líderes espirituales, que debemos de hacer aquellos que estamos dando un ejemplo, y nos debemos de gozar, porque hay una nueva generación que sí conoce a Dios y conoce sus obras y las predica y las enseña. Es para gozarnos, pero probablemente muchos de esos pastores que estaban ahí nunca han predicado en el púlpito de Casa de Oración Guadalajara. ¿Y qué pasó aquí? El celo. Yo debo de estar ahí. Yo debo de estar ahí. Sucede dentro de la casa de Dios, hermanos, muchas veces. Puede suceder con nosotros. Miras al hermanito ahí que estaciona su carro, que Dios lo bendijo, y entra el celo. Génesis 37:4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Se recuerda de José? Fíjate, sus hermanos, nomás porque siempre va a haber un chiquión en la casa, hermanos, un chipilón, no sé cómo hay otros nombres, ¿no? Chiquiado, chipilón, consentido, el chiquis, el chipis. Fíjate, hermano, no sé, mire,
¿Sí se recuerdan los chiquiones de Jesús? Y usted dirá, ¿cuáles? En la Biblia no. Sí, había unos que eran más allegados a Jesús. ¿Se recuerdan de ellos? Son 3: Juan, Jacobo su hermano y Pedro. Vengan conmigo. ¿Se recuerda? Eran 12, ¿sí o no? Pero había 3 que digan, vengan conmigo. Y los llevaba a orar. Tuvieron la experiencia que no ha tenido ningún ser humano hasta el día de hoy, en esa presencia de ver la gloria de Dios manifestada. Aún Pedro lo dice en su carta, nosotros la vimos y escuchamos la voz, pero de repente dice, pero tenemos la palabra profética más segura. O sea, no se vayan tanto por lo que yo vi, mejor por lo que dice la palabra. Pero vimos su gloria, vimos la glorificación, la transformación de Jesús, el verdadero Jesús. Y los otros que son menos 3, 9, sí, ¿verdad? 9. Los otros 9 no les tocó, hermanos. Pero de esos 3, ¿quién era el que seguía, hermanos, al frente? Pedro. Claro, en este grupo de 12 había quien se va a sentar a mi derecha y quien se va a sentar a la izquierda. Hasta fue la mamá de Jacobo y de Juan, que mis hijos se sienten uno en tu cada lado, Señor. Siempre a ver la mamá, buena onda, ¿no? Siempre. Y creo que eran los 2 chiquiones, ¿no? Porque hasta era la mamá. Pero sí me entienden, hermanos. Y muchas veces sucede en la iglesia. Hay un compañerismo muchas veces dentro de la congregación, con el pastor, con los líderes. Y de repente el celo dentro de la iglesia dice, ay sí, nomás se la lleva con ellos. Sí sabe de eso, ¿verdad, hermanos? Y entra un celo, o empieza un celo dentro. Yo me imagino a Jesús, hermanos, realmente, como Él conocía el corazón de cada uno de ellos, probablemente sí pasó todo eso. ¿Se acuerda cuando Él, antes de lavarle los pies, dice que estaban discutiendo quién sería el mayor? Y Él se subió se quitó su ¿cómo se llama? Manto, agarró su manto y empezó a demostrar, si quieres ser mayor, esto es lo que tienes que hacer. ¿Qué era lo que deben de hacer? Lavarse los pies. ¿Quieres ser el mayor? ¿Quieres ser el más grande, el más poderoso? Empieza lavando los pies. O sea, toma la posición más baja del esclavo de aquel tiempo. Si quieres ser grande, si quieres ser el primero, si quieres ser el mayor. Celos, queriendo y deseando tener lo que alguien más tiene. Puede ser cosas materiales, reconocimiento, honor o posición. Proverbios 6:34 dice, porque los celos son el fruto del hombre, no perdonará el día de la venganza. ¿Cuál es la que sigue, hermanos? Ira. ¿Habrá ira en la iglesia? Arranques de ira, indignación, un violento y temperamento explosivo, reacciones violentas, explosivas, que surgen de una emoción llena de conmoción hirviente. Pero es ira que desaparece tan pronto como viene o como vino. Esta no es ira que perdura, pero causa mucho daño. ¿Han oído la expresión? Es que no quise decirte eso. Y luego vas con el hijo que lo golpeaste. Es que no te quise pegar así, mi hijo. O dices cosas que al rato te arrepientes porque estás enojado. Es que yo soy, y luego ya nombramos nuestros estados y nombramos de qué familia venimos y ya. Se nos olvida que nosotros ya no importa el estado o el país de donde eres, no importa de qué familia eres, porque habrás nacido en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ya no importa el carácter en el cual fuimos formados antes de Cristo, que pudo haber sido el carácter de nuestro padre, nuestro abuelo, o un tío o alguien que te formó, si eres hombre, o una mujer, si el carácter de tu mamá, de tu abuelita, no sé.
Pero ahora en Cristo debemos de luchar y perseverar que Cristo sea formado en nosotros. Que ahora el carácter que fluye a través de cualquier circunstancia de la vida es el mismo carácter de Cristo. ¿Cómo reaccionaría Cristo en ese momento? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? ¿Haría un arranque de ira, hermanos? ¿De violencia? ¿Tendría un temperamento explosivo? Dice Santiago 1, versículos 19 y 20. Santiago 1, 19 y 20. Por esto, mis amados hermanos, está hablando a la iglesia, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí entendió eso? Todo hombre sea pronto para oír. Hay que poner atención, es que escuchar mejor. Tardo para hablar, tranquilo. Escucha. Tardo para enojarse. ¿Sabías que tú puedes controlar, hermano, tu enojo, tu ira en el espíritu? Y de ahí puedes usar el fruto que es gozo, paz, paciencia y involucrando el amor. Fíjate, ya con esos tienes amor, tienes gozo, paz y paciencia. Dignidad. No, ahí están varios del fruto del Espíritu Santo que en el momento que te hacen enojar, porque nos van a hacer enojar, ¿sí o no? Se atraviesan en el freeway, pues normalmente viene algo así como ay, porque pudo haber chocado, te pudo ver, y vas tu familia, la estás cuidando, tu esposa, tus hijos, y luego yo soy de aquellos que me voy en el viaje pensando qué es lo que podía haber pasado. Y entra ahí por dentro, y cuando tú te das cuenta cuando porque vas en el freeway viendo, cuando alguien hace eso, ¿qué sucede con el otro? Lo alcanza y se le pone enfrente. Lo he visto muchas veces. Se le pone enfrente y luego le brequea. Wow. Le digo a Marilu siempre cuando pasa eso, y falta que diga que es cristiano. Falta que diga que es cristiano y con esa actitud. Qué triste, hermanos. El hombre cristiano debe de ser así. Tardo para enojarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Jamás, hermanos. A ese nivel no, jamás. No. ¿Cuál es la que sigue? Contiendas. Que quiere decir en este contexto bíblico de la palabra griega, conflicto, lucha, pelea, contención, disensión, un espíritu partido. Fíjate lo que dice Pablo a los Filipenses capítulo 2 versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué? Con humildad. No hagas las cosas, no hagamos la cosa por contienda o por vanagloria, mis hermanos. No hagamos algo que sabes que vas a producir en otro hermano una contienda. No lo hagamos de esa manera, que va a haber una lucha, va a haber una pelea. Eso es muy normal dentro de los matrimonios muchas veces, o muy normal entre los hijos y los padres. Nos gusta hacer enojar a nuestros padres, más cuando somos adolescentes o jóvenes. Eso puede suceder cuando un joven no conoce a Cristo, pero cuando ya dices que eres cristiano y todavía hacer a tus papás enojar, porque se nos pueden quedar ahí un día, tanto coraje, pega un ataque al corazón. No hagáis por esto, pero también nosotros sabemos hacer enojar a nuestros hijos. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Wow.
Segunda de Timoteo 2:14 dice: recuérdales esto, y es el pastor Timoteo, debe de recordarle esto a los hermanos, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Proverbios 23 dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato, y acuérdense la palabra sensato, que es una de las palabras muy normales para nosotros, todo tonto pues, se envolverá en ella. ¿Qué hace el hombre? Honra es del hombre dejar, ¿qué, hermanos? La contienda. Es una persona que ya empiezas a ver tú madura, que no se pone a pelear por cosas bien insignificantes. Es más, no se pelea por nada discute. Al contrario, la gente se admira de ese hombre, de esa mujer, y luego vienen y te dicen: oye, pues tú, ¿de qué estás hecho? Parece que no te pasa nada, te rebota todo. Es para que hubieras hecho esto, esto y esto y esto y esto. A lo menos yo lo hubiera hecho. Pues que no entiendes que yo soy un hombre honrado y yo voy a dejar la contienda, porque no soy un tonto como tú que se envolverá en ella. Eso es lo que dice Proverbios, no lo dije yo. Eso dice. ¿Qué es la otra palabra que sigue, hermanos? Disensiones. Fíjate, esto es muy común dentro de la iglesia. Y de aquellos sabios que se llaman ser sabios y no lo son, de aquellos que promueven muchas cosas y de repente ahí están dividiendo. Dice aquí que disensión es división, rebelión, estar en contra de otros, separarse de otros, disensiones. Fíjate lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 15-23, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. O sea, todo aquel que se revela, todo rebelde pues, es como hechicero, es como un brujo, es como practicar la adivinación. Toda aquella persona que se revela, tú dices una cosa y se revela, y revelación es estar en contra de lo que se está diciendo. Lo dice aquí Samuel, le está diciendo al rey, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Acuérdense que Saúl no hizo caso a la palabra de Samuel que venía de Jehová, que debía haber destruido toda esa ciudad, niños, bebitos, viejos, todos, haber matado a todos, aún el rey, a unos animales, todo. Y Saúl lo hizo a su manera, se rebeló contra la palabra. Segunda de Pedro capítulo 2:10 dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y aquí la palabra es contumaces, que es la misma palabra, rebeldes, que van en contra. Y aquí está hablando Pablo de la gente que tiene autoridad. Si te da una palabra la autoridad, hermanos de la iglesia, sea el pastor, sean los líderes, sea tu líder, o una persona con una autoridad de la palabra, porque viene y te abre la palabra y te dice: mira lo que la palabra dice, y tú te rebelas contra ella, estás en este problema de la carne. Cualquier palabra, aún en el orden de la iglesia, el orden que la iglesia tiene en los servidores, en los líderes, la gente que sirve en esta congregación, hay un orden, hay un patrón a seguir. Claro, no son doctrinas, son doctrinas no esenciales, porque no te van a llevar por ejemplo, nosotros todos traemos uniforme, todos los que servimos hoy traemos uniforme, ¿ya se da cuenta? Gris con lilita, es el uniforme que usamos. Yo como pastor también me someto a esa orden.
no tengo problema. Pero hay unos cuantos que se rebelan contra eso. Es que eso no necesito para servir y no necesito para que Dios me use. Estás en rebeldía, mi hermano, porque es una doctrina no esencial, pero que practica casa de oración. No, hermano, es que yo vine a la iglesia y yo quería ver toda la banda aquí tocando como el domingo, nomás en la guitarrita ahí. No me llevó el hermano al cielo. Uy, eso es rebeldía, hermano. Porque muchas veces creemos que el canto es para nosotros. No es para usted, hermano, hermana, es para Dios. Adoramos para Él. Mi hermano tocó la guitarra y cantó para Él. Y claro, fue parte de la dirección para llevarlo a usted también a adorar a Dios. Pero nunca hemos cantado y se cantará en este lugar para agradarle a usted. Jamás. Será para ofrenda a Dios. Y lo que usted está haciendo ahí, palmeando sus manos, adorando a Dios, levantando sus manos, cantando la palabra de Dios, es para Él y solamente para Él. Nunca crea que es para usted o es para quedar bien. No, adoramos a Dios, a Él, no más. Envidias, es la que sigue, ¿verdad? Esta palabra va más allá de los celos. Es el espíritu que no solo quiere las cosas de la otra persona, sino que envidia el hecho que la persona tiene esas cosas. Que quiere no solo que las cosas le sean quitadas de la persona, sino quiere que la persona sufra con la pérdida de ellos. Wow. Esta envidia es dentro de la iglesia. O sea, ya no se conforma. O sea, ya se enojó porque tiene esas cosas, pero ahora quiere ver algo negativo. Y cuando por ejemplo, por ahí se oye de aquel envidioso, que se oye que aquel hermano, aquella hermana, y hermano, pues ando bien preocupado, ¿por qué? Pues que como no tengo trabajo, estoy ahorita en un problema de trabajo, cerraron la compañía, acabo de comprar mi troca, o acabo de comprar mi camioneta, o la casa, estoy a punto de perder. Y aquel hermano envidioso, híjole, qué bueno, que se le quite. Me da gusto. Y luego va con sarcasmo: oye, hermano, supe que estás perdiendo tu casa. Oh, sí, hermano, estoy en mi trabajo. Y por dentro, qué bueno, para que ya te quite. Y usted pensará que no se existe eso. Por eso Pablo lo escribe, hermanos, porque en la iglesia. Ojalá que no nos dé gusto por lo que pasa, hermanos, negativo dentro de los hermanos, aunque sea el trato de Dios. Aunque dentro de nosotros digamos, es que se lo merecía, debe de dolernos, hermanos. Por eso yo siempre en mi oración con Dios de los hermanos que no andan bien, que yo me doy cuenta, o que ya no quieren venir a la casa de Dios, solamente le pido a Dios que tenga misericordia. Porque yo no le puedo decir: Dios, no los castigues, Señor, o castígalos, Señor, tampoco, porque Él es justo. Él sabe lo que hace. Son sus hijos, no son míos. Ustedes no me pertenecen a mí, hermanos. Ustedes han sido lavados con la sangre de Cristo. La iglesia es de Cristo. Nos ha puesto como con una responsabilidad de guiar al pueblo, pero yo no soy el dueño de la iglesia. Dijo Pablo, y Pedro también enseñó eso, que debíamos de tener cuidado de la grey. ¿De quién? De Señor, de Él, de ovejas de Él, yo incluyéndome con ustedes. Pero Dios ha dejado pastores y líderes dentro de la iglesia para llevar la responsabilidad de la iglesia. Pero en mi oración le digo a Dios: Señor, have mercy, ten misericordia. Yo sé que tú lo vas a traer para atrás, Señor. Yo sé que tú vas a traerlo para atrás. Y yo te pido, Señor, que tengas misericordia, porque yo he visto muchos casos donde Dios los trae para atrás. Los trae ya todos enfermos, los trae con un asunto allá en el hospital, los trae con una pérdida de su familia, los trae de muchas maneras, pero los trae porque son sus hijos. Y algunos, hermanos, yo lo he experimentado, les concede ahí en el hospital, cuando le dicen te quedan 3 meses de vida, todavía Dios les concede que se arrepientan y los vuelve a traer a la iglesia, pero yo los trae en un cajón, pero los trae. Y parece que es un chiste, hermanos, pero los trae. Dios, ten misericordia, Señor. Mejor tráelos así a suavecito.
Y todos aquí vamos a abrazarlos y darles la bienvenida. Nada de decir, uy, ¿dónde estabas? No, al contrario, yo siempre he dicho, si Jesús estuviera en la puerta, ¿cómo nos iba a recibir? Sabiendo nuestro corazón y sabiendo de dónde venimos y todo eso, ¿te iba a decir las cosas ahí en la puerta o te iba a decir, te estaba esperando? Qué bueno que llegaste, mira, aquí está tu lugar, pásale. Y lo último, hermanos, homicidios. Matar, tomar la vida de otra persona, homicidios es un pecado en contra del sexto mandamiento. Pero quiero irme en lo que es más, en lo que la Biblia dice. Nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Y ya lo leímos aquí en Juan, ¿se recuerda? Que el que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida. Claro, la gente mata y pudo haber sucedido, puede suceder, pero aquí quiero hablarlo al nivel espiritual. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué, hermanos? Homicida. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Esta persona, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. Yo le hago esta pregunta, ya terminé, hermanos. Solamente esto. ¿Cómo está nuestra relación interpersonal dentro de los hermanos de la iglesia? ¿Cómo está dentro de nuestra familia? Nuestros amigos, nuestros parientes. Porque tú y yo tenemos que reflejar algo muy diferente, hermanos, al mundo. Ellos te odian porque ellos te odian porque tienes paz. A lo mejor te celan que tú y tu esposa se llevan muy bien y ellos ya llevan 3 divorcios. O otros tienen hijos desparramados por todas partes y ya no le hallan a dónde. Se ven que tú estás económicamente estable y ellos están que no les alcanza y ganan igual. Y dicen, pero ¿cómo le haces? Y todo eso. El mundo así está. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo como cristiano? Analicemos todo esto, mis hermanos, en esta noche. ¿Cómo están mis relaciones interpersonales con la iglesia? Con mis hermanos. Tú y yo tenemos que ser luz de este mundo. No podemos actuar como actúan los gentiles o los paganos, los mundanos. Tú y yo no podemos practicar lo mismo que practica el mundo, hermanos. Debemos ser gente diferente. Yo sé que hay iglesias light, como una de las de inglés aquí, iglesias que te permiten hacer y andar como tú quieras y puedes, yo no sé, sería otro tema tratar, pero hay gente que prefiere así. Yo prefiero lo antiguo, hermanos. Yo prefiero las sendas antiguas. Yo prefiero ser conservador, prefiero ser honesto, prefiero ser persona tranquila, prefiero ser persona de la Biblia. Todo lo agradable, todo lo honesto, todo lo que trae buen nombre, dice la Biblia, en esto pensar. Todo lo que va con mi comportamiento, con mi actitud, con mi carácter, que refleje a Dios. Mi vestimenta, mi forma de hablar, que refleje a Dios. Que miren a Dios, a Jesús en mi vida, en mi comportamiento. Yo prefiero hacer eso, hermanos, que irme en el sistema de este mundo que ya ha penetrado muchas iglesias locales, que ya no hay diferencia. Las famosas iglesias hipster, las famosas iglesias del relajamiento, que ya no tienes ahora son ¿cómo se llaman? Sillones, y ya ni pastor predica, ya es una pantalla. Hermanos, ya no es la palabra de Dios, son chistes, son historias. Y mucha gente le está gustando eso, a algunos jóvenes les está gustando eso, es más suave, es mejor, ahí no te están cada rato dando y dando y dando y dando. Ahí me dan por mi lado. Yo puedo ser fornicario, adúltero, puedo andar con 50 novias y no hay problema. Me consideran porque soy humano. Pero aquí no, mis hermanos. Aquí seguiremos predicando la palabra de Dios y la santidad. Así será, hermanos. Y qué bueno que los que dicen amén no van a permitir decir otra cosa que vaya en contra de la palabra de Dios.
Oremos, amén, hermanos. Vamos a orar, póngase de pie, por favor. Damos honor a ti, Señor, en esta noche. Tu palabra ha sido predicada, Señor, ha sido enseñada. Yo te ruego, Señor, que tú hagas la obra poderosa en cada corazón, en nuestros corazones, en mi corazón, Señor. Que esta palabra dé su fruto, Señor. Que realmente reflexionemos que lo que tú quieres de nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Señor. Ya nos dimos cuenta, Señor, en estas obras de la carne que sí, Señor, son muy patentes dentro de la iglesia muchas veces. Pero nosotros queremos ser diferentes, Señor. Queremos ser gente espiritual, gente de la palabra, gente que vive conforme a tus principios, tus estatutos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, por todo. Antes de despedirnos, vamos a orar, hermanos, por estas necesidades. Tenemos a